porque nos están llegando toda una serie de opiniones muy favorables, con lo cual quiere decirse que lo que está tratando lo está haciendo bastante bien. Ya hemos visto la meditación budista, la meditación hindú, y hoy pues vamos a tratar la meditación cristiana. Curiosamente, a pesar de que estamos en el país más católico, o uno de los más católicos de este mundo, pues la meditación cristiana es muy desconocida. Y Alberto pues nos va a explicar los ingredientes de la misma. Si yo voy a hablar voy a repetiros su currículum brevemente, y si en el primer día dije la anécdota de que Norberto me había dicho que cuando yo hablara del currículum que no me extendiera mucho y que fuera breve, pues hoy puedo decir a la inversa que Norberto ponga todas las alarmas de su móvil para que la avise, porque dado el gran dominio que vais a ver que tiene el tema, aquí podríamos amanecer. Es la de hoy y la siguiente, de la fe. Así que ya me está haciendo caso, pues se lo digo, yo el que le aviso soy yo. Bien, el currículum de Norberto Guillermo, como ya más o menos os conocéis los que habéis venido en anteriores, es licenciado en psicología, es también maestro y terapeuta de Reiki, como vengo diciendo, da clases de cursos, da clases de Reiki y tiene además atiende a pacientes particularmente, precisamente sobre Reiki. Luego ya a partir del invierno que viene, pues quiero a ver si también le vuelvo a secuestrar y que haga actividades sobre Reiki aquí en la biblioteca. Y counselor, formador presencial y maestro en terapias energéticas rituales y monitor de meditación y relajación. Y por esto, algunas de las múltiples actividades que realiza. Norberto, que como os he dicho es monje contemplativo y ermitaño dentro de la tradición católica cristiana, nos ha estado explicando sobre las otras formas de meditación, falta la Zen, con la que concluiremos el ciclo. Y hoy pues vamos a ver cómo el meditar es un peregrinaje directo a nuestro centro, a nuestro corazón. Adentrarnos en la simplicidad de la meditación significa aprender una disciplina. Y con fe y paciencia, la meditación nos conduce a reinos del silencio cada vez más profundos. Lo que necesitamos pues es humildad para practicar el silencio. Y eso es lo que nos está enseñando con las distintas formas de meditar que pueden existir y que se encuentran en este ciclo. Y yo nada más, solamente recordaré al final que el ciclo ya termina la próxima semana, igualmente el miércoles, y con una meditación que tiene cierta verosimilitud con esta, que es la meditación Zen. Y será igual miércoles y a las 6 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, les doy la bienvenida. ¿Quiénes han venido al taller de meditación budista y al taller de meditación hindú? Muy bien. Bueno, recordarán, como esto es una serie de 4, recordarán que en cada oportunidad los he saludado desde la perspectiva religiosa de donde parte la meditación. Así que hoy les voy a saludar desde la perspectiva religiosa de la que parte la meditación cristiana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el saludo tradicional, digamos, de la iglesia más reconocida dentro del cristianismo, que es la Iglesia Católica, ya que tuvo su poder durante 1500 años, y luego, en los últimos 500 años, es donde tuvo la Reforma y aparecen el resto de iglesias de orientación cristiana. Entonces yo me voy a basar más en la tradicional, porque es la que manejo mejor. Pero recuerden siempre que el cristianismo es totalmente amplio. Entonces, los saludo desde allí. Como vamos a profundizar en la parte de la espiritualidad, la importancia de ese saludo que no se constituyó en los primeros tiempos de la Iglesia, sino acerca del siglo V, el saludar con la señal de la cruz, nombra a 3 figuras, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad consagrada. El practicante, el cristiano practicante, considera dentro de la religión que está unido a sus hermanos a través de Dios. ¿Sí? Entonces el saludo va a ser a través de Dios. Si Dios Padre, invoco a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Él está presente y crea la comunión con el hermano que tengo entre ellos. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, con el hindú que lo saludé la vez pasada, no es el namaste donde reconozco la divinidad en ti. ¿Sí? Si recuerdan, el saludo es reconozco en ti, ya en mi hermano, la divinidad. Aquí se va directamente a la fuente y desde la fuente ya estamos todos juntos. Entonces, con sumo placer vamos a empezar esta charla presentándonos una maestra que he tenido en mis épocas de monje, ¿sí? Entonces, bueno, quiero que ella, para que vean los que han estado en los otros talleres, quiero que vea de dónde me nutro, y como hablamos de las diferentes almas, quiero que pasamos directamente a la fuente. Así que si puedes colocar el vídeo. Escuche con atención porque este es el resultado de la meditación cristiana. No lo que dice, sino desde dónde lo dice. A vos, mi hermana Paulina, madre mía querida, que sois 2 veces mi madre, vengo a confiar la historia de mi alma. El día que me pedisteis que lo hiciera, creí que mi corazón podría disiparse ocupándose de sí mismo. Pero luego Jesús me dio a entender que sencillamente, obedeciendo, le agradaría. Por otra parte, solo haré una cosa: comenzar a cantar lo que he de repetir eternamente: las misericordias del Señor. Antes de tomar la pluma, me he arrodillado a los pies de la Virgen de la Sonrisa, esa imagen que tantas pruebas nos ha dado de protección a nuestra familia, suplicándole que guíe mi mano para que no trace yo en una sola línea que no sea de su agrado. Luego, al abrir el Santo Evangelio, mis ojos leyeron estas palabras: habiendo subido Jesús a un monte, llamó así a los que quiso, y ellos acudieron a él. Este es, en verdad, el misterio de mi vocación, el misterio de toda mi vida y el misterio, sobre todo, de los privilegios que Jesús ha dispensado a mi alma. Jesús no llama a los que son dignos, sino a quienes les place, o como dice San Pablo, Dios tiene compasión de quien Él quiere y usa de misericordia con quien Él quiere ser misericordioso. No es, pues, obra ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que otorga su misericordia. Durante mucho tiempo me pregunté por qué Dios tenía preferencias y por qué no todas las almas recibían las gracias con igual medida. Me asombraba verlo prodigar favores extraordinarios a santos que le habían ofendido, como San Pablo y San Agustín, a los que él forzaba, por decirlo así, a recibir sus gracias, mientras me preguntaba por qué los pobres salvajes, por ejemplo, morían en gran número sin haber oído siquiera pronunciar el nombre de Dios. Jesús se dignó instruirme acerca de este misterio. Abrió ante mis ojos el libro de la naturaleza y comprendí que todas las flores creadas por él son bellas, que el brillo de la rosa y la blancura de la azucena no le quitan a la pequeña violeta su aroma ni a la margarita su encantadora sencillez. Comprendí que si todas las flores pequeñas quisieran ser rosas, la naturaleza perdería su encanto primaveral. Los campos no estarían esmaltados de florecillas. Lo mismo sucede en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús. Él ha querido crear santos grandes que pueden compararse a las azucenas y a las rosas, pero ha creado también otros más pequeños, y estos han de contentarse con ser margaritas o violetas, destinadas a recrearle los ojos a Dios cuando las ve a sus pies. La perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que Él quiere que seamos. Comprendí también que el amor de nuestro Señor se revela lo mismo en el alma más sencilla, que no pone resistencia alguna a su gracia,
que en el alma más sublime. Sin duda, madre mía querida, os preguntaréis, extrañada, ¿a dónde voy a ir a parar con todo esto? Pues hasta ahora nada he dicho que tenga que ver con la historia de mi vida. Pero me ordenasteis que escribiera sin trabas cuanto me viniera al pensamiento. Por ello, no es mi vida propiamente dicha lo que voy a escribir, sino mis pensamientos acerca de las gracias que Dios se ha dignado concederme. Por eso, madre mía, vengo a cantar con alegría a vuestro lado las misericordias del Señor. Únicamente para vos escribo la historia de la florecilla cortada por Jesús y lo haré con toda libertad, sin preocuparme ni del estilo ni de las numerosas digresiones que haga. Bueno, Teresita es Santa Teresita del Niño Jesús. Es una doctora de la Iglesia, una de las pocas doctoras de la Iglesia Católica. Doctora significa que lo que ha escrito está dentro de la doctrina oficial del catolicismo, en este caso, porque ya pertenecía a la Iglesia Católica dentro de una orden religiosa, las carmelitas, que ya sabemos que ha nacido otra vez Teresa de Jesús, otra mística, otra doctora de la Iglesia. Les decía al inicio que se fijaran no solamente en lo que decía, sino también desde dónde lo estaba diciendo. Su trato personal con Dios, su trato personal específicamente con Jesús, es un trato personal, es un trato de amistad, es un trato de amante, es un trato, totalmente directo. Y les dije también al inicio de esta grabación de que prestaran atención porque ese es el resultado de la meditación cristiana. La meditación cristiana practicada, ¿sí?, lleva a ese grado de comunión con una figura del cristianismo llamado Jesús de Nazaret o Jesús el Cristo. Y después, el contenido también es lo que les he dicho siempre. Cada uno en este jardín de Dios hay muchas almas y diferentes, y cada una de esas almas necesita por ahí una voz especial. Y a mí lo que me gusta justamente de estas meditaciones intrarreligiosas y ecuménicas es mostrar los diferentes caminos que hay. Yo sé personalmente que la llave de mi alma, o la entrada a mi alma a ese lugar sagrado, es la cruz de este Cristo, ¿sí? Pero hay gente que de repente tiene la mirada musulmana, hay gente que de repente es el budismo, y todo eso es parte de la diversidad también espiritual que existe en este jardín de Dios. Entonces, el cristianismo es la religión más extendida, ¿sí?, de todas las que hemos visto hasta ahora, y aún mismo la del Anteceno, es la religión más extendida del mundo. Si bien es la religión más nueva, por llegar a decir, si bien tiene raíces antiguas, netamente el cristianismo es la más joven de la que hemos visto hasta ahora. Es más joven que el budismo y es más joven que el hinduismo. Y también lo será, es más joven que ese. Pero ha tenido un gran avance, ¿sí?, a través de cuestiones políticas, a través de cuestiones históricas, y se ha desarrollado oficialmente a través de todo lo que está morado, ¿sí?, constituyéndose la religión oficial de esos países. ¿Sí? Que no significa que lo practiquen toda la gente aunque sea la religión oficial, no significa que sean practicantes, ¿sí?, pero de repente están regidos por esas normas. A partir de hace 500 años, cuando la Iglesia Católica se separa, el cristianismo también vuelve, o sea, esto está incluyendo no solamente el catolicismo, sino también las iglesias reformadas que vienen, por ejemplo, en Estados Unidos el catolicismo es casi inexistente en comparación con el cristianismo de las iglesias reformadas. Entonces, está incluido todo, ¿sí? Ahí, pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a ver a Jesús de Nazaret. Esto lo encontré en el Facebook. Entonces, ahí está Jesucristo en el monte, ¿sí?, dando sus enseñanzas, y dice, a ver, todo el mundo atento aquí, no quiero que acabemos luego con 4 versiones distintas. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene la historia de Jesús de Nazaret, está escrito en una escritura sagrada, que es lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, que forma parte de la Biblia. Si bien Jesús no era cristiano, Jesús era judío, ¿sí?, su historia está en este libro que luego termina constituyendo el cristianismo.
Y hay mucha diversidad en los 4 libros que hablan sobre su vida, sobre sus obras y milagros, hay discrepancias. Entonces, esas discrepancias tienen una explicación lógica. Hay algunas cosas que se contradicen de un libro a otro libro, o dan detalles diversos. Primero y principal, dentro de los líderes religiosos, es hasta el momento el único que tiene una, tal vez porque ser una religión más moderna, entre comillas, tiene, o sea, no solamente sabemos de él a través de libros religiosos, porque por ejemplo de Buda solamente a través de libros religiosos conocemos de su existencia, sino que también conocemos de Jesús el Cristo, ¿sí? El que fue llamado el Cristo, el ungido, ¿sí? Lo conocemos a través de crónicas romanas de esa época, crónicas griegas, ¿sí? De escritores no religiosos que describían de la presencia de este hombre y de este movimiento cristiano que apenas había empezado a nacer, a través de la historia de este hombre. Entonces, en documentos oficiales. Eso hace, obviamente, o sea, en realidad nadie en el mundo se cuestionó la existencia de Jesús hasta el 1700 aproximadamente, casi a finales, ya al principio de 1800, ahí es cuando se cuestionó Jesús existió o no, ¿sí? Y ahí es donde empezaron a investigar, ya que las cosas modernas fueron la tecnología, la ciencia y demás. Bueno, pues se fueron encontrando libros y se fue investigando, y ahí es donde se fueron encontrando estas crónicas. Entonces, estas crónicas, digamos, y son 4 o 5 libros donde específicamente o lo mencionan o le dedican 4 o 5 frases, ¿sí? Que ya para los historiadores es suficiente para acreditar de que Jesús de Nazaret existió, ¿sí? Como persona, ¿sí? Luego, obviamente, fundó el movimiento que terminó llamándose cristianismo y demás. Pero no solamente allí, en la Biblia encontramos a Jesús de Nazaret. En el Corán, que es el libro de los musulmanes, lo encontramos también. Allí se llama Isa, porque su nombre en árabe va a tener otra pronunciación. Solamente que lo consideran como profeta, y también aparece María, su madre, que también se considera como virgen y demás, en este otro libro sagrado que pertenece a otra religión. Y en escritos judíos también obviamente se van a encontrar en crónicas religiosas, porque bueno, hizo una especie de revolución. Recordemos que este personaje era de otra religión, o sea, venía de una religión que era el judaísmo, que es mucho más antigua, que lamentablemente, bueno, tienen corrientes místicas, pero no tienen específicamente lo que llamábamos meditación, sino lo incluiría dentro de este ciclo. Y entonces también se encuentran allí escritos de él. Y en el budismo también se le considera, no hay escritos, pero los budistas consideran a Jesús de Nazaret como un Buda. Algunas otras espiritualidades como alternativas consideran que Buda, Jesús y varias son todas reencarnaciones del mismo ente, ¿sí? Que se expresa de diferentes maneras, en diferentes épocas de la humanidad para expresar el mismo mensaje. La característica principal de Jesús de Nazaret es justamente, por eso está tan unido al budismo, es justamente el concepto de misericordia, ¿sí? El concepto de compasión. Entonces, en ese sentido, por las cosas que no escribió, pero que sí ha escrito a través de él, los budistas consideran que era un ser iluminado, por eso lo consideran un Buda. Hay 4 versiones distintas. Las versiones recuerden que bueno, hay algunas cosas que yo las pasaré de largo porque estamos dentro de esta cultura que es, si igualmente quieren que ahorre, me lo dicen en el momento. Recuerden que el cristianismo es perseguido, ¿sí? Apenas muere Jesús de Nazaret, de repente se empieza a perseguir a sus discípulos, se considera una secta, porque justamente era una secta judía, ¿sí? Pasaron varios siglos antes de que se dejara de perseguir a los cristianos, a los primeros cristianos. Entonces, claro, tardó tiempo en hacerse escritos o dejarse una huella y estuvieran tranquilos y en paz para sentarse en un escritorio a poderse escribir. Entonces, el primer evangelio más o menos se considera que fue escrito en años 50 a 70 después de Cristo, por lo cual es una historia contada por un discípulo de él, que es, bueno, lo que yo recuerdo de hace 50 años atrás. Entonces, y el último evangelio
que cuenta la historia de Jesús, se considera que fue escrito cerca del año 100 después de Cristo. Entonces las discrepancias son discrepancias de detalles, las discrepancias, hay algunas que hay discrepancias de momentos para ubicar la existencia, tanto en la que nació como en la época en la que murió, ¿sí? Cuando se hacen referencias a cuestiones políticas de esa época, que a nivel histórico, o sea, difieren los años según las diferentes versiones. Entonces, esas discrepancias también, claro, son como recuerdos que se tiene de años, de décadas atrás, y también contados por otros. Por ejemplo, su nacimiento solamente lo pudo haber contado María, su madre. Digamos que sus discípulos, o sea, de su nacimiento, sabían detalles simples. Entonces, eso hace que también, bueno, no se sepa exactamente en la época en la que nació. Se considera que o es 3 o 4 años antes de Cristo a 6 a 8 años después de Cristo. Entonces, eso ya cambiaría todos los reflejos, todas las cuestiones que nosotros ya conocemos. Si murió a los 33 años, si la era cristiana comienza en un año o comienza en el otro, porque supuestamente estamos en el 2014, porque hace 2014 años nació Jesús de Nazaret. Entonces, no nació hace 2014 años, estamos viviendo un número. Son detalles, ¿sí?, que no son necesarios y tampoco hacen a la fe, ¿sí? O sea, que si uno ama al Dios o ama al personaje, no hacen al detalle, no hacen tampoco al mensaje, no hacen tampoco la relevancia que ha tenido a nivel mundial y cómo ha revolucionado la espiritualidad. Entonces, pero me pareció, para poder hablar de esto, me pareció cómico esto de las 4 versiones diferentes. Jesús de Nazaret, en un solo evangelio se registra de que él ha escrito de por sí algo, y fue justamente en este momento en que se le presenta a una persona, a una mujer adúltera, donde le querían echar piedras, ¿no? La querían latigar, y dicen, bueno, Jesús estaba escribiendo en la arena. Es en el único momento donde dice que Jesús hacía una cosa así. Él no escribió nada, ¿sí? Lo escribieron otros, o no dejó escrito nada. Y bueno, supuestamente esta mujer era María Magdalena, ¿sí? Entonces, que es el famoso, el que esté libre de pecado eche la primera piedra. Entonces, que nadie termina justiciando a esta mujer por su pecado, porque bueno, ante esta confrontación con la propia verdad, la verdad interna, ¿no? O sea, yo estoy libre de pecado porque voy a hacer esto, o sea, milagrosamente, porque no es que lo pudiera hacer muy así, más en esa época, este hecho, o sea, la mujer sigue viviendo. ¿Me pasas a la siguiente fotografía? Bueno, sabemos que Jesús de Nazaret es un personaje histórico, y ahora la meditación y la imagen que se va a crear de este personaje va a ser a través de los textos bíblicos, ¿sí? Luego cada uno cree o no cree, yo voy a intentar ser lo más objetivo posible. Los hechos bíblicos, o sea, me gustó traérselos a través del rosario, ¿sí? El rosario, que es una práctica de oración dentro del catolicismo, va desarrollando oración verbal, ¿no? Porque hay que repetir un Padre Nuestro de San María, o sea, es una rezos estipulados, va a intentar desarrollar toda la vida de este Jesús de Nazaret, ¿sí? Y dentro de la iglesia, los creyentes, los marianos, que se llaman, los que son muy devotos de la Virgen María, tienen sus días para rezar cada uno de estos misterios. Y estos misterios es no solamente leerlos, sino meditarlos, sino, bueno, a ver, ¿qué pasa con esta historia? Lamentablemente, como vivimos en la cultura cristiana, vemos muchas películas, vemos o vamos a misa, o vamos a la asamblea, o según la práctica cristiana que cada uno lleve, y escuchamos. Pero ya sabemos que muchas veces, o sea, a los padres, o a la pareja, o a los hijos, escuchamos pero no oímos, ¿sí? Entonces, estos son misterios que encierran como misterios. Son momentos que están cargados de simbolismo. Y se llega a esos simbolismos a través de sumergirse en el misterio. De la lectura bíblica que narra cada uno de estos momentos, porque están puestos en los libros sagrados, justamente porque
marcan un misterio. O sea, algo que es milagroso de este personaje que es Jesús de Nazaret. Un detalle interesante es, por ejemplo, que, bueno, no se cree que se le nombra constantemente como Jesús de Nazaret y solamente uno de los evangelios dice que es de Belén, ¿sí? Que se le da una razón política por la cual. Entonces, o sea, bueno, es un misterio si ha nacido en Nazaret o en Belén. Y también hay mucha parte de su vida que no está narrada en los evangelios, que va de los 12 años a los 30 años. Entonces, es muy poco lo que está escrito a nivel sagrado sobre la vida de este personaje, y yo recuerdo que estando con mi maestro de novicios en la Cartuja, cuando estuve como ermitaño, un compañero mío le preguntó justamente por qué Dios, o sea, los libros sagrados en todas las religiones están inspirados por Dios, ¿sí? O por la divinidad que rige esa religión. Entonces decían, ¿por qué Dios no revela esto? ¿Por qué no reveló desde los 12 años hasta los 30 años qué hizo Jesús? Porque no se lo reveló a los hombres para que los hombres lo escribieran. Y me acuerdo que el prior, porque en la Cartuja no hay abad, sino que el prior dijo, si no sabemos qué hacer con lo poco que está escrito, no pidamos más. O sea, cada una de estas palabras, cada uno de estos evangelios, ¿sí? Tienen cada historia, cada parábola, todo lo que está escrito tiene un misterio que podemos estar años profundizando en lo que nos quiere decir. Porque no es solamente una comprensión intelectual, porque como a nivel intelectual comprendemos todo si nos cuentan una historia. Es qué me quiere decir a mí en relación a mi propia vida. Entonces, en ese sentido, le decía, bueno, le presentaba a Teresita del Niño Jesús, con el primer capítulo de la historia de su vida, que ella, por orden de su hermana y madre superiora, porque estaban en el mismo convento, ella lo tiene que escribir. Entonces tiene que empezar a contar la historia de su relación con Jesús. Y en esa relación, o sea, esa relación la hace en la meditación, ¿sí? Donde la lectura de la palabra y la meditación de la palabra, y el tratar de encontrar y el asemejar la propia vida a esa palabra, a lo que quiere decir, y a la vez vivenciar la experiencia interna a nivel místico. Fíjense que, yo les decía que prestara atención al audio, porque decía, Jesús me hizo comprender esto. ¿Sí? Su trato es personal. Jesús me ha dicho, me ha hecho entender. ¿Sí? He comprendido a través de Jesús, el Espíritu Santo, en particular, habla siempre de Jesús. ¿Sí? Es Él, o sea, Él. ¿Y dónde está Jesús? Jesús es un personaje histórico, como personaje histórico murió hace 2000 años, como divinidad de los cielos. Entonces, ¿cómo puede ser? Y ella en el 1800 sentía su relación con este Dios. ¿Sí? Y todo lo que escribió, que si lo leen, es una cosa muy simple, lo que ella hacía en el monasterio, contar cómo fue con su madre, las cosas que hacía con su padre, cómo surge su vocación. Es una historia que se puede hacer una película tranquilamente como la historia de todos nosotros. Pero lo que la hace doctora de la Iglesia, desde dónde lo está diciendo. Y luego, un montón de sabiduría simple, en este caso, porque no es la de Santa Teresa, que es más estructurada, una sabiduría simple de lo que es la experiencia cristiana. Entonces, por eso se le dio el título de doctora de la Iglesia. Siempre dentro de esta relación personal, que ya vamos a ver en la meditación, que es el punto al que debemos fomentar y llegar. Obviamente. Entonces, bueno, los misterios gozosos. La anunciación, el primer milagro es cómo es que aparece Jesús de Nazaret. Aparece Jesús de Nazaret a través de un ángel que le dice a su madre que, sin conocer varón, por eso es virgen, va a tener un hijo. ¿No? Ella le dice, ¿cómo puede ser esto si yo no he conocido varón? Y en los judíos esto de conocerse significa, y va a hablar a nivel de cómo lo escriben, de la palabra que se utilizó para decir conocerse, significa, bueno, que no se ha conocido con su marido, porque ella ya estaba casada, solamente que no convivía con su marido, que en este caso era José. Entonces, el primer hecho, y donde ella demuestra su accesibilidad a Dios,
y le dice, hágase en mí según tu palabra. Otra connotación de esta vivencia de un Dios espiritual, de un Dios personal, ¿sí? Totalmente diferente al budismo y totalmente diferente al hinduismo. Este Dios es personal, se comunica conmigo, está en contacto conmigo, y yo desde mi libertad, de libre albedrío, me entrego a este Dios, ¿sí? ¿Por qué me entrego a este Dios? Porque estoy enamorado. Mi alma está enamorado de este Dios, está enamorada de este Dios, ¿sí? Ahí es donde hay una comunión de cada una de estas almas en el jardín de Dios con su Señor. Hay una parte del audio donde dice, Dios trata a cada una de estas flores como si fueran únicas. Entonces, estas flores diversas, ¿no? Entonces, la anunciación, la visitación de María su prima, o María su prima, es al final la madre del que va a ser el precursor de Jesús, que es Juan el Bautista. Entonces, si bien parece ser, en el Evangelio no narran que hubiera un trato de como si yo te tuviera con mi primo, ¿sí? Pero en el Evangelio, Santa Isabel es la que está enferma y está a punto de parir, por eso es que María va, ¿sí? Es la madre de Juan el Bautista, el que luego va a bautizar a Jesús, y el que empezó a hablar de la venida de este Mesías. Jesús era su nombre. Jesús significa, Joshua, significa Yahvé salva. Yahvé es el nombre, entre comillas, que los judíos le dan a Dios. En realidad a Dios no hay nombre que se le pueda dar dentro de la tradición judía. Pero ellos utilizan el sucedáneo de Yahvé. Entonces, Joshua, ¿sí? O Yeshua, en diferentes tradiciones, Jesús, para nosotros, significa el nombre Dios salva. Entonces, Juan el Bautista es el que va a empezar a predicar la venida de este Mesías, porque los judíos estaban esperando un Mesías. Entonces, esto es algo también muy notorio, o sea, no fue la única prédica que existió, ni tampoco en esos tiempos, tampoco fue el único ser histórico, el único individuo que hizo milagros, por ejemplo. Había Mesías por todos lados, porque el pueblo ya estaba esperando un Mesías. La cuestión es que ningún Mesías de estos que aparecían por allí fue Jesús de Nazaret o creó la revolución espiritual que creó Jesús de Nazaret y cultural. Entonces, se van a visitar y hay un momento milagroso donde de repente el niño que está en el vientre de Santa Isabel se conmueve y Santa Isabel reconoce la presencia del Mesías que está gestándose en su prima. Y hay un encuentro ahí con unas lecturas evangélicas que son traídas encima del Antiguo Testamento, que están puestas, que es muy bonito. Luego el nacimiento de Jesús, que es y no es como nos lo cuentan, no es como nosotros lo representamos en el pesebre. O sea, nos lo cuentan en versiones que sí creen que, o sea, no hay forma históricamente de comprobar si realmente hubo un censo por el cual los padres de Jesús tuvieron que mudarse a Belén para hacer este censo. Sí, pero sí se sabe que por la cultura que había en esa época, ¿sí? Una mujer embarazada no podía parir en un lugar donde hubiera otra persona porque si no quedaba, todas las personas que estuvieran en contacto con la mujer embarazada quedaban exentas de poder entrar en el templo. Ella está impura por el periodo que está. Entonces, si yo entro en contacto con esta persona impura, yo me vuelvo impuro y no puedo ingresar al templo a hacer mis oraciones. Entonces, por eso iba tocando por todos lados y nadie le daba albergue. Entonces terminan yendo a ¿dónde? Terminan yendo a Belén. Es un lugar donde paseaban unas cuevas, donde se refugiaban los animales, las vacas y demás. Entonces, el nacimiento de Jesús lo representamos con los ángeles, los pastores, esta gloria, los 3 Reyes Magos, pero bueno, todo eso es parte de lo que es la tradición que vino muchos siglos después, y que no está específicamente como comprobado que haya sido así. Por ejemplo, simplemente los 3 Reyes Magos no pudieron haber llegado nunca en el momento en que Jesús estaba naciendo, sino que ya por una cuestión histórica, porque lo plantean los evangelios, habrán conocido a Jesús y lo han conocido
a los 2 años aproximadamente, y ya no en Belén, ya tendría que ser en Nazaret. O sea, son unas cuestiones de lógica de entender el paquete, digamos, de cómo se cuenta la historia. Entonces, pero bueno, tampoco lo del Belén, digamos que esto es lo que nosotros celebramos en las Navidades, cuando hacemos nuestro pesebre, es un invento, podemos llegar a decir, de uno de esos éxtasis amorosos de San Francisco de Asís. Entonces, ahí es cuando con San Francisco de Asís cuando se empieza a representar el nacimiento de Jesús. Y fue en 1100 y pico. Entonces, antes no hay un registro de esto. Si bien ya sí se consideraba que Jesús, bueno, se le había dado una fecha del nacimiento a Jesús, el 25 de diciembre de cada año. El niño perdido allá del templo es lo último que se cuenta sobre la vida de Jesús. O sea, se pasa, la presentación es cuando Jesús, bueno, a todo niño judío después de nacer pasa un determinado tiempo y hay que presentarlo a Dios, a Yahvé, hay que presentarlo en el templo. ¿Qué pasa aquí cuando lo presentan? Aparecen unos profetas, ¿sí? Donde al ver al niño empiezan a alabar a Dios y reconocen en ese niño reconocen al Mesías. Toda esta historia se entiende que la única persona que la pudo haber contado para que la escribieran era María, la madre de Jesús. Porque Jesús no iba, o sea, en sus palabras él no narra estos hechos. En sus parábolas no lo ponen en los evangelios, él narrando los acontecimientos gloriosos de su nacimiento, de su anunciación y todo esto. Entonces se sobreentiende que la única que pudo haber podido contar con lujo de detalles esto es María. Y es más, en los evangelios dice que María guardaba todas estas cosas que eran milagrosas en su corazón. Y luego de su corazón, bueno, se lo narra a los discípulos y los discípulos después terminan escribiendo estas historias. Los misterios el niño se pierde en el templo, supuestamente teniendo 12 años, ya siendo un adulto, por lo menos a nivel religioso para los judíos, se encuentra en el templo y comienza a hablar con los doctores, con los sabios de esa época, ¿sí? En el que van al templo a hablar sobre Dios, como se hace en la asamblea. Y habían ido los padres, bueno, se pierde el niño y lo terminan encontrando en el templo. Y cuando lo encuentran en el templo, dice que bueno, todo el mundo estaba maravillado con este niño tan pequeño que tenía tanto conocimiento de Dios y de las Escrituras, que es un hecho milagroso, o sea, milagroso por lo extraño, ¿sí? Digamos que no es que pasaron cosas, sino que era algo extraño que llamaba la atención, y en ese sentido milagroso. Es perdido y allá no lo entendí. Y ahí es la primera vez donde se registra que Jesús hace una autorreferencia de él en relación a su Padre y nombrando a Padre como Dios de sí mismo, ¿sí? O sea, nombrando a Dios como Padre, él nombrándose como Hijo de Dios, lo cual estaba vetado o sea, nadie podía decir dentro de la tradición judía de que era Hijo de Dios porque no era la fe. Luego ya se pasa a la época en que Jesús comienza a hacer su vida pública, que es aproximadamente en lo que se considera los 30 años. Se bautiza en el Jordán, a pesar de que por ser Hijo de Dios no es necesario, lo bautiza su primo, sería su primo segundo, sería Juan el Bautista. Hay una revelación donde él se manifiesta por primera vez en un acto milagroso y así chinchado por María, por su mamá, donde de repente convierte en unas bodas agua, porque los novios habían quedado sin vino, entonces convierte el agua en vino. Entonces, esto es uno de sus primeros milagros, hizo muchísimos, ¿sí? No era su función, Jesús no había bajado a hacer milagros, solamente hablaba con la gente, intentaba transmitir conciencia a la gente, conciencia de la divinidad, conciencia de Dios, pero su función no era hacer milagros, la gente se le acercaba y él hacía milagros, ¿no? Y en cada uno de estos milagros, pues su función va a ser otra, que es la redención de la humanidad. ¿Sí? No es la salvación de unos pocos, sino la redención de toda la humanidad. Entonces, su anuncio del reino, aplicando a la conversión, es todo lo que sabemos de parábolas, de esto, de otro, o sea, la mayoría de los evangelios narran esto. Un hecho importante es en un determinado momento, cuando él siempre se retiraba a orar, y luego siempre se retiraba a orar al monte, ¿dicen? Luego vamos a ver esto en la meditación, o sea,
que ya lo hemos visto, o sea, buscar el lugar, le habla esa Marisela, buscar el lugar para hacer una meditación, ¿sí? Un lugar tranquilo, un lugar donde voy a estar cómodo. Jesús de Nazaret, rodeado de multitudes, por el carisma, por lo que atraía, se cuenta que hasta 5.000 personas que fueron a verlo a él, no sé cómo comunicaría las cosas, si digo 5.000 personas en un valle. Entonces, ¿qué hace? Constantemente narran los evangelios de que va al monte a orar, a comunicarse con su Padre. ¿Sí? Bienvenida, María. Se va a la soledad y a veces se llevaba a sus discípulos. ¿Sí? Ya sabemos, Pedro, Juan, ¿sí? Todo esto, el pescador, Mateo, toda esta historia ya la sabemos. Y en uno de esas oraciones, sus discípulos ven que Jesús se transfigura y de uno, de lo que era él, aparecen dos personajes desde él, ¿no? La transfiguración es Jesús, desde él salen como estos otros dos personajes, ¿sí? Celestiales, que son dos profetas. Entonces, es un hecho milagroso, que es una imagen precursora de la Trinidad también. Entonces, luego viene un hecho importantísimo, que es lo que luego se ha llamado, después de siglos, institución de la Eucaristía. En realidad es el mismo ritual que se hacía para esas fechas dentro de la religión y que se sigue haciendo el día de hoy dentro de la religión judía. Si nosotros vamos a una sinagoga, vamos a ver que es el 75% tanto de las acciones o de algunas palabras que dicen o simbólicamente, no específicamente las palabras, sino las cosas que hacen y a la estructura es como si fuera una misa católica. Porque ellos tienen esto, en los momentos especiales, ellos tienen estos rituales. Y Jesús lo único que hizo fue cumplir un ritual judío. ¿Sí? La noche anterior a que lo llevaran y terminara muriendo. La historia que ya conocemos. Entonces, luego, con los años, esto se instituye como símbolo de comunidad. ¿Sí? Iglesia, el término iglesia significa comunidad, significa asamblea. ¿Sí? Entonces, la iglesia, en particular como lo estamos viendo desde el punto de vista católico, la palabra católico significa universal. Entonces, la iglesia católica es la iglesia universal, en castellano, básico. ¿Sí? Entonces, o es la comunidad universal. ¿Sí? Porque iglesia, que viene del griego y bla, 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 significa comunidad, asamblea. Entonces, asamblea, digamos, gente toda junta en una determinada función. Instituye la Eucaristía. De la Eucaristía, o sea, antes de instituir la Eucaristía, en realidad pasa lo que luego tenemos el misterio doloroso, la agonía en el huerto, es cuando Jesús ya tiene conciencia de lo que va a pasar, porque ya está preanunciando de que Él tiene que dar la vida para redimir al género humano. Recuerden el Génesis, Adán y Eva, seres, cada uno puede comprenderlo como quiera, ¿no? Si es un cuento o si existieron realmente, da igual. Estaban en el paraíso, la primera creación de Dios, y luego por el pecado por comer del árbol del bien y del mal, son expulsados del paraíso. Cuando es expulsado del paraíso, el hombre pierde la gracia delante de Dios, ¿sí? Los favores de Dios. Entonces, el hombre tiene que volver con su Dios. ¿Y quién va a hacer este pago? ¿Sí? ¿Quién va a entregar su vida para que el hombre pueda volver con su Dios? Va a ser Jesús de Nazaret. Entonces, ya Jesús tenía este conocimiento de lo que le iba a pasar. Entonces, en la agonía del huerto, que hay una oración que es hermosísima, donde pide por todos nosotros. Yo me convertí al catolicismo a los 17 años y fue un texto muy bonito para mí, porque en la misma oración Jesús está pidiendo por sus discípulos y por todos aquellos que van a creer a través de sus discípulos. Y obviamente yo soy un descendiente o sea, a mí la creencia o la fe me ha llegado a través de los descendientes de estos apóstoles. Entonces siempre me sentí muy incluido dentro de esta oración, dentro de todos los que creemos en Jesús como Señor. Él ya se estaba acordando en la oración del huerto de todo lo que iban a venir. Entonces, y rezando. En ese momento de la oración del huerto es cuando el tío, digamos, toma conciencia. O sea, me viene una muy gorda, me van a dar caña por todos lados y soy humano. O sea, soy hijo de Dios, pero soy humano.
entonces es cuando suda sangre, es cuando dice que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y todos estos son detalles que dentro de la vida del creyente son extremadamente puntuales. Y dentro de la vida del no creyente también son extremadamente puntuales. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra cultura. La cultura occidental nace con estas bases ideológicas. Entonces, empezó hace 2000 años y nosotros, o sea, yo tengo 46, así que la vengo escuchando implícitamente en la cultura que está impresa, todo lo que me llega de afuera tiene estos valores incluidos. No es necesario leer un libro religioso, ¿sí? Todo el periódico, la forma de pensar, la estructura mental, el sistema de pensamiento está con lo que se desprendió de este ser, de este personaje histórico, de lo que creó una corriente religiosa, pero unos ideales desconocidos hasta ese momento. Entonces, el tío quiere pasar en la orilla del huerto, pero dice Dios que se haga su voluntad, porque es esta relación, la relación personal con Dios, es lo que Él quiere que seamos. O sea, la perfección, decía Santa Teresita en el vídeo, la perfección es ser lo que somos, ¿sí? Ser lo que somos en relación a lo que Dios quiere que seamos. Porque Él sabe, más que yo, lo que me va a hacer bien. Y aparte cuál es el destino de esta vida y todo este tipo de filosofía. La flagelación de nuestro Señor, obviamente, bueno, lo quieren matar porque los judíos ven que la iglesia de ese momento ve que es un revolucionario, entre comillas, lo quieren matar, hacen todo lo posible y bueno, y los romanos le dan caña. Empiezan con, bueno, la flagelación, lo coronan porque lo consideraban un rey, el pueblo judío lo consideran rey, entonces hacen la coronación de espinas, la cruz a cuesta y caminan hasta el Calvario. El Calvario era simplemente un monte que estaba cercano a la ciudad, donde ¿cómo se llama esto? Donde ajusticiaban a todos los malhechores. Por eso de repente, bueno, a él lo terminan matando en realidad porque era un alborotador de multitudes, pero al lado tenía a un ladrón. Entonces a cualquiera que hiciera algo que saliera fuera de la norma, listo, a crucificarlo fuera de la ciudad. Y era un espectáculo público. En esa época no existía la televisión, no existía nada, como los pueblos, o sea, cualquier cosa, ¿sí?, que salga de lo normal se graba en espectáculo público. Entonces la gente va y participa y descarga sus energías y sus cosas. Este era un hecho más. Entonces, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Jesús muere pensando en su Padre, el lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entrega su espíritu. Muere pensando en su Dios, que es el mismo, ¿no? Pero él se había preanunciado, sí, con metáforas, de que iba a resucitar. La resurrección en sí, en esa época del judaísmo ya estaba, también había varias corrientes que se consideran sectarias, que consideraban que la resurrección de los muertos existía. Entonces tampoco es algo como un tema muy original que aparezca. Lo que es original en lo que Dios, o sea, lo que se considera que Jesús hizo entre que se murió y lo metieron en una cueva tapiada que sería su tumba, hasta que se resucita. Lo que aparece ahí es, dentro de la tradición, es que Jesús descendió a los infiernos y rescató a toda la humanidad que estaba metida en los infiernos para llevarlos nuevamente y abrirles las puertas del cielo nuevamente. Este es el mensaje cristiano. Todos tenemos la salvación a través de Jesús como nuestro Señor. En ese sentido, consideran que cumple su función de Mesías. Viene a salvar, Dios salva, Joshua, Jesús, Dios salva, y el que lo hace es él mismo. Él baja al infierno, coge a todas las almas de allí y se las lleva al cielo, a estar con su Padre, Dios. Resucita, se presenta. Un detalle importante que a mí siempre me gusta es que la primera persona a la que se presenta es una mujer. ¿Sí? El primer relato de que la primera persona que lo ve a Jesús resucitado, que no lo reconoce, porque no se da cuenta de que es él, porque el cuerpo resucitado supuestamente ya se había transfigurado también. Solamente, y esto lo narran mucho los evangelios en diferentes momentos, íbamos caminando los discípulos, íbamos caminando con él y no nos ardía el corazón, pero ¿cómo no nos dimos cuenta que era él? Y nos dimos cuenta cuando fuimos a la posada, había que sentarnos a comer, y lo que él hizo fue partir el pan.
o sea, el mismo símbolo de institución de la Eucaristía. Parte el pan y ahí nos dimos cuenta de que estábamos con Jesús. Me imagino que será una experiencia personal y tendrá que ver, si yo no reconozco a una persona físicamente, es porque su cuerpo no va a ser el mismo cuerpo. ¿Sí? O está transfigurado o por cuestiones místicas o como sea, no puedo acceder a la parte física para reconocerlo, ¿no? Entonces, resucita el Señor, lo ven varios discípulos, ¿sí? En diferentes momentos, en diferentes circunstancias, dice que anda dando vueltas durante un tiempo hasta que llega un momento tiene que volver al Padre. ¿Sí? ¿Cómo hace? Lleva al Padre, o sea, ¿cómo va al Padre ascendiendo a los cielos? Lleva a su gente, la lleva a los montes, se despide, ¿sí? Y ahí empieza a ascender al cielo, como vemos en la película de ciencia ficción, me imagino que será. ¿Sí? Empieza a ascender, simplemente desaparece. Se va para el cielo. El otro hecho importante luego es la venida del Espíritu Santo, o sea, los discípulos quedan muy decepcionados porque bueno, es el rey, pero no es el rey. Creíamos que era el Mesías, pero al final lo terminaron dando caña, lo terminaron matando, o sea, no sé qué es lo que pasó. Y el que viene a darles un entendimiento es una figura religiosa que no tiene cuerpo, se lo representa como una palomita, pero en realidad es una persona, que se considera teológicamente como una persona dentro de esta Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces se conmemora la venida del Santo Espíritu que hace comprender a los apóstoles, la hemos pasado litúrgicamente hace un par de semanas, hace comprender a los apóstoles todo el misterio. Entonces, si bien nosotros sabemos de los evangelios a partir de 50 años después que se empezaron a escribir, ya estos evangelios tenían el Espíritu Santo, la comprensión del Espíritu Santo. A pesar de que muchos actos que narran, ¿sí?, lo narran en tiempo, como digamos, real, o sea, Pedro lo negó a Jesús, y después se arrepintió de perdón, pero lo niega. O sea, hay muchas cosas que cuentan de los apóstoles que va contrario a la figura que tenían al lado. ¿Sí? Entonces se nota que realmente ellos no comprendían tanto a Jesús aunque lo seguían, sino que se le hubieran dado su vida, como lo dieron los mártires después. Los mártires que no conocieron al Jesús histórico, que ya había muerto y había ascendido, los que creyeron después, ¿sí?, dieron sus vidas, ¿sí?, para defender a su Dios. Entonces, es evidente de que les faltaba algo, a pesar de que lo tenían a Jesucito ahí al lado, en ese periodo a los apóstoles les faltó algo, por las cosas que hicieron más que nada. Y también, bueno, es interesante saber que el Espíritu Santo en realidad no es que aparece por primera vez, ya en los textos sagrados del judaísmo la concepción del Espíritu Santo existía, solamente y tiene una connotación femenina, que se llama la ruah. Es femenina la palabra, es femenino, y la concepción del Espíritu Santo es como, bueno, el dador de vida, entonces como gestor es femenino. Y luego, bueno, los últimos dos pasos los últimos dos misterios del Santísimo Rosario ya hablan directamente de lo que cuenta la tradición. María no está escrito en los evangelios, eso es lo que se cuenta después. Entonces está escrito. Son cosas muy simples. María es llevada a los cielos, ¿sí? Ella no se eleva, sino que ella es elevada. No es una ascensión. Jesús por su propio poder personal puede ascender por sí mismo. No es una ascensión, es una asunción, ¿sí? María es asunta a los cielos, es llevada a los cielos. Se cree que por ángeles, según la tradición. Por eso siempre María está rodeada de ángeles. Y una vocación que yo quiero mucho porque marcó varios momentos especiales de mi vida. Es el 2 de agosto que se celebran todos la Estación de los Ángeles, y es el día que también viajé a España por primera vez. Entonces, y luego la coronación de la Virgen como Santísima Reina de los cielos y de la tierra. Entonces, es un pantallazo general de la concepción, no podemos decir histórica, lo histórico es lo que le comenté antes de este personaje, es lo que se va a creer. ¿Sí? Esta es la vida en esquemas generales de lo que se cree de este Señor. Pasamos a la siguiente.
traje al Jesucito de Velázquez por algo importante. Se consideraba que la cruz, o sea, se sabe por textos externos de que la cruz era la forma, la crucifixión, crucificar, era la forma predilecta de los ¿cómo se llama esto? De los romanos, para justiciar a sus reos. Entonces, esto también, el hecho de la cruz se considera un hecho que da de la veracidad de la existencia del personaje. Y luego el cartel. ¿Sí? Es un detalle que apenas está nombrado y solamente en realidad para decir otra cosa, dentro de lo que es la pasión, pero para los historiadores no religiosos, el hecho de que se apuntara, se dijera que se pone un cartel en la cruz, como han encontrado evidencia de que era lo que hacían los romanos, también es un puntito en el cual creen en la existencia real de Jesús como personaje histórico. Luego, todo lo que vimos antes, ¿crees o no crees? ¿Sí? Si estudió o no estudió, cada vez es personal. Pasamos a la siguiente. Bueno, caminar sobre las aguas. A mí me gusta muchísimo este tipo de fotos y me gusta muchísimo la expresión de caminar sobre las aguas. Porque el camino del cristiano, ¿sí? El cual la herramienta va a ser la meditación, como la vamos a ver, entre otras cosas, para llegar a comunicarse personalmente con su Dios. La vida del cristiano que es la fe, en la vida de la fe, es caminar sobre el agua. ¿Se tiene fe? ¿En qué momento se tiene fe? Cuando no hay ningún tipo de posibilidad de que algo vaya a acontecer. Entonces es cuando aparece un milagro, se tiene fe de que esto va a pasar. En otras culturas se llamaría de otra forma, ¿no? Pensamientos positivos que yo transmito al universo para que el universo me lo devuelva, etcétera, etcétera. El cristianismo es fe. Camino a través de la fe, camino a través de sentirme seguro de mi relación con Dios y de estar habitado por ese Dios. Estamos habitados por ese Dios dentro de la Iglesia Católica, pero sí, bueno, dentro de todas las iglesias en realidad cristianas, a través del sacramento del bautismo. En el momento que nos bautizamos dentro de estas religiones, el bautismo hace que Dios entre en nosotros y recuperemos las bendiciones, la gracia, los favores de Dios. Lo único, como en todo, hay que despejar un poco el terreno interno para que crezca dentro nuestro, ¿no? Todas las meditaciones que hemos hecho hasta el momento y las que vamos a hacer la semana que viene dentro de este ciclo, hablan de lo mismo. Hay que meterse adentro, despejar el adentro para descubrir lo que hay dentro, y ahí descubriremos al Dios que nos por eso lo tenía en la mano, porque estaba esperando. Porque si no me enrollo. Este es el camino del cristiano, este es el camino de Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, es un camino que no es cómodo para los que lo viven en profundidad, es una constante evaluación y autoevaluación y constante poner a Jesús lo que dice, su palabra, esto, lo otro, y a ver si yo me estoy asemejando a esto. ¿Sí? Yo tengo que ser como Jesús era. Entonces es un constante revoloteo. Lo que conocemos nosotros como cristianismo por ahí es más bien lo que es lo religioso, ritualista. Entonces no soy cristiano porque voy a misa. La misa es solamente un sacramento entre tantos que me puede llegar a acercar a mi Dios y hacerme cristiano, o no. Nosotros en la Argentina hemos tenido 5 años, 6 de dictadura militar, y todos estos militares que asesinaban a gente iban a misa todos los domingos. Entonces, muy unido no está la cosa. Entonces, lo podemos pensar así trágicamente, lo podemos pensar tranquilamente. O sea, el que vaya a comulgar, si voy a una misa, o el que vaya a una asamblea, en realidad no significa que esté practicando algo. O sea, lo que significa que esté practicando algo, y ahí es donde voy a ser testigo, dar testimonio de mi cristianismo, es en las pequeñas cosas, ¿sí? Que vaya haciendo que muestre esta forma diferente de relacionarme con los de alrededor, conmigo mismo, y de relacionarme con mi Dios. No son los rituales. Como los dije en el budismo y le dije en el hinduismo, los rituales no pueden ayudar a la espiritualidad. Para algunas almas, para otras almas, por ahí entorpecen la espiritualidad y se necesita otro tipo de práctica.
¿sí? Entonces, el verdadero cristiano, desde mi punto de vista, es el que camina sobre las aguas, el que camina guiado por su Dios. Y todo lo va a interpretar a través de este Dios. Y ahora le voy a poner un vídeo, pon el vídeo de los árboles, para que vean cuánto van a reconocer varios valores en lo que cuán estamos dentro de esta cultura cristiana. Había una vez en la cumbre de una montaña 3 pequeños árboles soñando acerca de lo que querían llegar a ser cuando fueran grandes. El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo: yo quiero guardar tesoros, quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas. Seré el baúl de tesoros más hermoso del mundo. El segundo arbolito miró un pequeño arroyo en curso al océano y dijo: yo quiero viajar a través de aguas terribles y llevar reyes poderosos sobre mí. Seré el barco más imponente del mundo. El tercer arbolito miró hacia el valle que estaba debajo de la montaña y vio hombres y mujeres trabajando en un pueblo y dijo: yo no quiero irme de la cima de la montaña nunca. Quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se pare a mirarme, eleven su mirada al cielo y piensen en Dios. Yo seré el árbol más alto del mundo. Los años pasaron. Llovió, brilló el sol, y los pequeños árboles crecieron. Un día, 3 leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer leñador miró al primer árbol y dijo: ¿qué árbol tan hermoso es este? Y con la fuerza de su hacha brillante, el primer árbol cayó. Ahora me convertirán en un hermoso baúl. Deberé contener tesoros maravillosos, dijo el arbolista. El segundo leñador miró al segundo árbol. Este árbol es muy fuerte, perfecto para mí. Y con la herramienta de su hacha brillante, el segundo árbol también cayó. Ahora navegaré en aguas temibles, pensó el segundo árbol. Seré un barco imponente para reyes temidos y poderosos. El tercer árbol sintió su corazón sufrir cuando el último leñador lo miró. Se enderezó, apuntando ferozmente al cielo. Pero el leñador ni siquiera miró hacia arriba y dijo: bah, cualquier árbol es bueno para mí. Y con su hacha brillante, el tercer árbol cayó. El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó a su carpintería, pero el carpintero lo convirtió en una caja de alimento para animales. Aquel árbol hermoso no fue cubierto con oro, ni llenado de tesoros, sino que fue cubierto con polvo de cortadoras y llenado con alimento para animales de granja hambrientos. El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un embarcadero, pero ningún barco imponente fue construido ese día. En lugar de eso, aquel árbol fuerte fue cortado y convertido en un simple bote de pesca. Era demasiado chico y débil para navegar en el océano, ni siquiera en un río, y fue llevado a un pequeño lago. El tercer árbol estaba confundido cuando el leñador lo cortó para hacer tablas fuertes y lo abandonó en un almacén de madera. ¿Qué estará pensando? Fue lo que se preguntó el árbol. Yo todo lo que quería era quedarme en la cumbre de la montaña para estar más cerca de Dios. Muchísimos días y noches pasaron. Los 3 árboles ya casi habían olvidado sus sueños. Pero una noche, una luz de estrella dorada alumbró el primer árbol cuando una joven mujer puso a su hijo recién nacido en la caja de alimento.
Yo quisiera haberle podido hacer una cuna al bebé, le dijo su esposo a la mujer. La madre apretó su mano y sonrió, mientras la luz de la estrella alumbraba la madera suave y fuerte de la cuna. Y la mujer dijo: este pesebre es hermoso. Y de repente, el primer árbol supo que contenía el tesoro más grande del mundo. Una tarde, un viajero cansado y sus amigos se subieron al viejo bote de pesca. El viajero se quedó dormido mientras el segundo árbol navegaba tranquilamente hacia adentro del agua. De pronto, una impresionante y aterradora tormenta llegó al agua. El pequeño árbol se llenó de temor. Él sabía que no tenía la fuerza para llevar a todos esos pasajeros a la orilla, a salvo, por ese viento y lluvia. El hombre cansado se levantó y alzando su mano dijo: calma. La tormenta se detuvo tan rápido como comenzó. Y de repente, el segundo árbol supo que él llevaba navegando al rey del cielo de la tierra. Un viernes en la mañana, el tercer árbol se extrañó cuando sus alas fueron tomadas de aquel almacén de madeja original. Se asustó al ser llevado a través de una impresionante multitud de personas enfurecidas. Se llenó de temor cuando unos soldados clavaron las manos de un hombre en su madera. Se sintió feo, áspero y cruel. Pero el domingo siguiente por la mañana, cuando el sol brilló y la tierra tembló con júbilo debajo de su madera, el tercer árbol supo que el amor de Dios había cambiado todo. Esto hizo que el árbol se sintiera fuerte, y cada vez que la gente pensara en el tercer árbol, ellos pensarían en Dios. Eso era mucho mejor que ser el árbol más alto del mundo. La próxima vez que te sientas deprimido porque no conseguiste lo que tú querías, solo siéntate firme y sé feliz, porque Dios está pensando en algo mejor para ti. Bueno, me decía que este relato, además de ser bonito, ya está demostrando en qué cultura estamos viviendo y que esta cultura de por sí no nos chirría, porque justamente nuestros esquemas mentales están acoplados a esta forma de pensar y encima nos crean emociones. Ponme la otra foto. ¿Por qué les digo esto? Un budista directamente no desea nada. Entonces, no es ningún árbol. El budista sería simplemente un árbol que viviría lo que le aparece. No desearía ni ser barca, ni llevar reyes, ni cofres de tesoro, ni nada. O sea, es propio del budista. Entonces, un hinduista, ¿sí?, de repente desearía hacer un cofre de tesoro y haría todo lo posible y no pararía hasta que su Dios lo convierta en un cofre de tesoro. ¿Sí? Estas metáforas no entran tampoco dentro del hinduismo, pero en el cristianismo sí entran estas metáforas, porque ya tenemos dichos populares que dicen el hombre propone y Dios dispone. ¿Sí? Nosotros queremos una cosa y al final, seamos creyentes o no, miramos y decimos, bueno, pero yo no puedo entender esto, que fue muy malo y terminó siendo al final muy bueno. ¿Sí? En nuestra concepción ya está así, impreso, y comprender los hechos que nos suceden alrededor de esta forma. ¿Sí? De alguna forma, sin practicar, ¿sí?, ya estos pensamientos cristianos están dentro. ¿Sí? Estos antivalores en el sentido de que son valores contrapuestos, están puestos. Les vuelvo a decir, en la cultura hindú a nadie se le ocurriría, a ningún hindú practicante se le ocurriría pensar que su Dios no le va a dar lo que él quiere. En cambio, el cristiano ya implícitamente, mientras si yo quiero esto y aparece otra cosa, voy a comprender y me voy a adecuar a esto y hasta por ahí le voy a dar gracias a Dios por eso.
Y el hindú y el budista directamente no desea nada, solamente vive la existencia, unido a la conciencia general, ¿no? Esto es más que nada para que vayamos viendo las diferencias a lo que han venido a ver más talleres. Bueno, yo voy a coger a Lauren Freeman, que es un monje benedictino, son monjes que se dedican a la oración, ¿sí? Él es para desarrollar lo que va a ser la meditación cristiana, que vamos a practicar ahora. Lauren Freeman, bueno, monje benedictino, y es el presidente de una asociación, ¿no? que es inglesa, pero es internacional, que es de meditación cristiana justamente, y interreligiosa. Tiene mucho contacto con el Dalai Lama, o sea, siempre está en relación y haciendo congresos, ¿sí? Más con budistas, con hinduistas, y viendo las similitudes que hay en cada una en estas búsquedas espirituales. De alguna forma, yo no me he inspirado para hacer estos ciclos, no me inspiro en él, pero sí lo cojo, pero es más o menos lo mismo. O sea, va desarrollando y se va juntando con gente de otras religiones. Él plantea los pasos para la meditación, porque la meditación cristiana, yo les traje ahora unos simbolismos. Recuerden que para el budismo les traje las flores de loto, para el hinduismo les traje los inciensos, y les traje para el cristianismo las velas. Porque es una meditación que lo único que va a buscar es el silencio. La meditación cristiana es el único camino que tiene que ir, tanto por fuera como por dentro, es al silencio, ¿sí? Entonces, y a la quietud, con la única finalidad de encontrarse internamente y hacer espacio interno para encontrarse con el Dios que habita en mí. Entonces, va a ser en algunos puntos similares a la budista, pero va a ser mucho más cercano a la zen que otra cosa. Entonces, cosas concretas, físicamente quieto, el ruido que hacemos con nuestro cuerpo, hay que acallarlo, hay que hacer silencio con nuestro cuerpo. Y cuando se practica esto, yo estaba hablando antes de que comenzar la charla, había estado hablando con una persona que había estado en un retiro en un monasterio y decía, bueno, qué difícil era de repente tanto silencio, qué difícil era tanto... Bueno, quería estar dentro de mi habitación, pero al final tuve que salir fuera. Aquietar nuestro cuerpo no es tan fácil como quedarme quieto. Vamos a hacer un proceso de quedarnos quietos, pero vamos a ver que se nos va a empezar a mover músculos, nuestro cuerpo mismo va a empezar a hacer ruidos, ¿sí? Que eso no es estar quieto. Vamos a ver que nuestro cuerpo tiene movimiento, que ya vibración sería la hindú, ya es propia, y acallar eso va a ser totalmente difícil. Estas meditaciones, recuerden que se van a basar en esta cuestión que hacía Jesús el Cristo, ¿no? O sea, cuando se retiraba a orar es relacionarse con su Padre, con su Dios, se retiraba al monte, se alejaba. Entonces, físicamente quieto, se va a buscar el silencio y se va a estar en silencio. Para meditar, para hacer meditación cristiana, pensad que vamos a empezar con un poco de música. No se coloca música, porque se busca el silencio. Se busca un lugar retirado y escondido para encontrarse con tu Padre, como diría los evangelios. Se busca un lugar retirado, ¿sí? Y se busca el silencio. Y hay una canción que es muy bonita que se llama Los sonidos del silencio, porque en el silencio pasan cosas. Entonces, tiene su propio sonido el silencio. La finalidad va a ser, recluirnos de lo externo y llevar la atención a un punto, igual que en las demás meditaciones. Pero los puntos va a ser, no es que nos vamos a poner en, la imagen que yo tengo de Dios. No vamos a suspender los juicios con respecto a nuestras vidas, ni tener buenos pensamientos. Todo eso tiene que ver con otra cosa en el cristianismo, no es parte de la meditación. Entonces no se va a buscar ni siquiera pensamiento, igual que en la meditación budista. Pero se considera que por ahí, en unas prácticas religiosas y de oración, los buenos pensamientos ya son meditación, ¿sí? Pero eso es dentro de otro contexto, dentro del cristianismo también. Entonces, meditar en buenas cosas, por ejemplo, en el Evangelio, en el cristianismo también se llama meditar. Y es llenar de imágenes a través de pensamientos, que nos proyectan imágenes sobre Jesús, su pasión, esto, lo otro.
En la meditación, este tipo de meditación cristiana, no se va a buscar nada de eso. Se va a buscar el silencio de la mente a nivel de pensamientos y el silencio de la mente con respecto a ideas sagradas o religiosas. La atención va a tener que estar puesta en el puro ser que está en lo profundo. Se va a buscar la profundidad, se va a buscar ese espacio interno de quietud en el cual yo me comunico, mi alma se comunica con la divinidad, en este caso con el Dios Trinitario. Y recuerden a Santa Teresita del Niño Jesús. Ella hablaba con su Jesús, y su Jesús le dijo, y su Jesús le dio a entender, y su Jesús, y su Jesús, y su Jesús, es una persona. En ese lugar interno de quietud y de silencio, yo me relaciono con mi Dios, que es una persona. Entonces, lo trato, converso con Él como una persona, Él me trata como lo que soy, una persona. Es un concepto antropológico dentro de la filosofía también totalmente diferente dentro de los pensamientos cristianos. Y bueno, y este tipo de antropología filosófica surge del pensamiento cristiano. Entonces, abandono de palabras, imágenes, pensamientos y fantasías. Cuando yo me meto en el silencio, cuando yo aquieto el silencio por fuera, empiezo a hacer silencio por dentro, igual que en el budismo. ¿En dónde estoy? En el aquí ahora. Los pensamientos no me están llevando ni al futuro ni me están llevando al pasado. Estoy en el aquí y el ahora. Lo que encuentro es mi existencia pura y plena, el puro ser. Yo existiendo. No solamente respirando como ser físico. Yo estoy existiendo. Y en ese silencio y en esa conexión con mi Dios pasan cosas. Encuentro con el Dios que es, el Dios yo soy. ¿Sí? El Dios que es el Dios totalmente libre de imágenes. No es que me encuentro con un Jesús crucificado, ni me encuentro con un Jesús resucitado, ni me encuentro con un Jesús sentado en un monte diciéndome las bienaventuranzas. No, me encuentro con la esencia misma de Jesús, que es su divinidad, su ser, todo lo que contiene Él mismo, ¿sí? Su yo soy. Desde mi ser puro me conecto con su ser puro. ¿Sí? Esto no resulta raro para la concepción, o sea, no la ponemos en el catecismo, pero está implícito hasta en los sacramentos teológicamente en los sacramentos que hemos tomado, el antiguo, la Eucaristía, etcétera, etcétera, la confirmación. Entonces, no es nada raro, lo que pasa es que no lo vemos así. O sea, Dios habita en nosotros, habita en ese lugar interno. Pásame la siguiente. Específicamente, ¿qué es lo que nos va a llevar a ese Dios? ¿Sí? O lo que podemos utilizar como conducción a ese Dios. La meditación cristiana lo que va a utilizar son palabras santas, obviamente que tengan que ver con la tradición cristiana. En ese sentido es muy parecido al mantra budista, en la repetición constante de una frase que está llena de simbolismo para mí, porque soy creyente de eso, ¿no? El budista recuerda que teníamos el Om Mani Padme Hum, que trabajamos ese día, ¿no? Que era el mantra de la compasión. Aquí se puede utilizar las palabras santas que deseen o se imaginen. Por lo general se utilizan palabras que vienen del sánscrito o del arameo, ¿sí? Que están dentro de la Biblia y que tienen un simbolismo. Entonces, por ejemplo, ven Señor Jesús es Maranatá, ¿sí? El arameo. Maranatá, que supuestamente es el idioma original del que se ha escrito se cree que se hablaba en esa época, en la época de los evangelios. Maranatá significa ven Señor Jesús. ¿Sí? Simplemente. Que venga la ayuda del cielo, significa, ¿no? Para nosotros lo traducimos como ven Señor Jesús. Osana, las alturas, Osana, en realidad es un pedido de ayuda. ¿Sí? Originalmente la palabra es ayúdame en la enfermedad, Osana. Luego se convirtió en una exclamación porque cuando entra Jesús y todo el mundo le rinde Osana al Dios en las alturas y toda esa historia, cuando entra una semana antes de crucificarlo lo reciben como un rey, ¿sí? Porque ya sabían de que era un milagrero, de que hacía milagros, ¿sí? Entonces solamente esperaban que ocupara su trono. Esa misma gente es lo que lo mata 5 días después.
Padre o pater, por ejemplo, solamente repetir la palabra padre, pater es padre en latín, abba, ¿sí? Es una palabra, esta es una palabra hermosísima, porque es la palabra que utilizó Jesús para referirse a su Padre, a su Dios, ¿sí? Lo llamó, en realidad significa papá, papito, ¿no? Lo que sería para el español. Y eso era una herejía para los judíos, llamar padre a Yahvé. ¿Cómo? Si él es mi padre, yo soy su hijo, ¿cómo tú vas a ser hijo de Dios? Es otra concepción diferente. Para nosotros es como, bueno, es más clara porque ya, claro, somos con Jesús. Pero en ese momento era la herejía extrema. Entonces, Abba es decir en realidad papá. Entonces, tiene un símbolo, un significado muy fuerte cristianamente hablando. Y aleluya, ¿sí? La tradición de aleluya, la exclamación aleluya, ¿sí? Se utiliza. Entonces, se va a buscar el silencio, meditación cristiana se va a buscar el silencio externo e interno con una constante repetición de estas palabras cargadas con el simbolismo, de cualquiera de estas palabras. También se puede utilizar el ven Espíritu Santo, o sea, se van a utilizar cosas que ya a nuestro sistema interno lo están relacionando con su Dios. ¿Sí? Estas palabras, por ahí, a pesar de ser conocidas, no son tan ven Señor Jesús, es lo que repetimos en la misa muchas veces. Hay otras, ¿no? O sea, solamente repite el nombre de Jesús, se puede repetir constantemente Jesús. Ustedes elijan, les doy 30 segundos para elegir la palabra que más les guste o encontrar dentro suyo, y dentro suyo la que más les apetezca. Obviamente intenten que sea no vamos a repetir un mantra budista, intenten que tengan relación con el cristianismo o representación. Como les dije, vamos a empezar la meditación con música, pero es solamente la parte de introducción. Luego haremos este silencio. Entonces nos sentamos en una postura cómoda, ¿sí? En la silla, y vamos a la columna recta. Ya tenemos nuestra palabra, así que ahora nos dedicamos a la columna recta, nuestros ojos cerrados. Las manos sobre las rodillas. Nos vamos concentrando en la respiración. Y dejamos que los pensamientos, sensaciones y emociones que nos atan a lo externo abandonen nuestro cuerpo y nuestra mente. Vamos a intentar de a poco ir buscando ese lugar de quietud, ese lugar interno de silencio. Realizamos 3 respiraciones conscientes y profundas. Respiro profundamente, retengo la respiración. 1, 2, 3, exhalo. Respiro profundamente, retengo la respiración. 1, 2, 3, exhalo. Respiro profundamente, retengo la respiración. 1, 2, 3. Y exhalo.
suavemente dejo que mis oídos se abran a escuchar. Dejo que mis oídos se abran a escuchar el silencio que voy a ir a buscar dentro mío. Voy a comenzar a repetir esta palabra que he elegido para ayudarme a conectar con mi ser profundo. Voy a ir repitiendo de a poco por dentro esta palabra, la que yo he elegido. Toda mi atención se va a ir concentrando solo en esta palabra y en la bendición de esta palabra. Repitiendo esta palabra, voy a ir abriendo mis oídos al silencio. Si mi mente se va a otros pensamientos, la hago regresar suavemente a esta palabra que estoy repitiendo constantemente dentro de mí. Despego mis oídos de los pequeños ruidos que hay en el silencio. Coloco mi atención en el silencio que deseo crear dentro de mí, repitiendo una y otra vez esta palabra santa que he elegido. Solo esta palabra llena todo mi ser. Esta palabra que he elegido es la llave para llegar a mi lugar interno de quietud y de silencio y
y abrir esa puerta. Mi atención debe hacer un camino para llegar a esa puerta. Mi atención de pensamiento se guía por esta palabra para llegar a esta puerta. Solo esta palabra es la que resuena dentro mío. Mi objetivo es la quietud y el silencio. Y esta palabra es la que me ayuda a conseguirlo. Me voy despidiendo de esta palabra con gratitud. Dejando que mi alma recuerde el camino que recorrió con esta palabra. Me despido de esta palabra y suavemente voy regresando al aquí y a la ahora. Bueno, nos hemos quedado dormidos. Es raro, ¿no? Teniendo en consideración que las demás meditaciones tienen su musiquita, o tienen sus inciensos, sus olores, tienen por ahí cosas, otro tipo de rituales. El solo silencio es raro, no sé si es raro. Si para las otras meditaciones, siempre cuando acabamos, iban a preguntar, iban diciendo, pero esto, Norberto, es difícil. O sea, esta
es más difícil hoy. Porque no tiene casi nada, solamente una palabra en donde sujetarse. Y han visto cuánto ruido hay en el silencio. Han visto también hasta cómo nuestro cuerpo responde al silencio. El silencio es una vibración a la que no estamos acostumbrados, porque constantemente estamos inmersos en el ruido. Estamos en la calle, estamos al ruido. Tenemos el ruido de nuestros constantes pensamientos. Dime. La palabra a la que nos agarramos llega un momento que también desaparece. Debe de llegar a desaparecer. Luego de que se hace un camino, o sea, siempre la imagen que hay que tener dentro de la meditación cristiana es: somos peregrinos, la misma imagen del cristianismo puro y duro. En esta vida somos peregrinos. Nuestro hogar está en el cielo. Lo que consideramos vida es solamente un camino que debemos hacer para llegar a este cielo. Entonces, por dentro es lo mismo. Lo que hacemos es un peregrinaje en nuestra alma para encontrar esta tierra prometida, este lugar del silencio y de quietud. Entonces, vamos caminando con esta palabra porque es una herramienta. Y cuando hagamos un trecho y ya tengamos dirigido, o ya hayamos encontrado este lugar de silencio y quietud, nos desprendemos de la palabra. ¿Sí? Porque es solamente una muleta para acceder. La palabra es igual que el mantra, ¿sí? De la budista. Nos va a ayudar a que cuando nuestra cabeza va a la lista de la compra, la podamos traer a que se concentre y se centre en la palabra que hemos elegido. ¿Sí? Es para lo único que sirve. ¿Sí? Salvo que estemos nombrando específicamente el nombre de Jesús, siendo cristianos, y eso tenga una repercusión personal o afectiva, todas las demás palabras son solamente palabras. ¿Sí? Solamente lo que hacemos es coger como una muleta que nos lleve a ese lugar. ¿Por qué? Porque somos niños que necesitamos ir creciendo. Para volver al tema, el silencio, nuestra cabeza está pensando todo el tiempo. Nuestro cuerpo está funcionando todo el tiempo y está haciendo ruidos. Lo que pasa es que con el móvil, con la televisión, con la radio, con los cascos, no nos escuchamos. Ni siquiera escuchamos a nosotros, ni escuchamos al resto del mundo. Oímos, pero no escuchamos. Entonces, ya toda la cultura lo que nos quiere es aturdir. En la meditación cristiana buscamos el silencio. Porque en ese silencio del ser puro es donde va a surgir. ¿Alguna preguntilla más? Yo practico meditación hace años, entonces, bueno, no sé si he conseguido meditar bien alguna vez, pero bueno, a veces sí que tengo la sensación. Después de la palabra desaparece en este caso, ¿no? Y luego es como una pérdida de conciencia, como que hasta que alguien dice... Bueno, yo los estuve guiando mucho. No, o sea, no debería, o sea, lo que pasa es que tampoco los quería dejar así como así. En realidad es para que esto después intenten hacerlo en sus casas. Como siempre les digo, de repente, bueno, escuchen este formato y aprendan el formato y después lo repiten ustedes mismos. Entonces, tiene que desaparecer la palabra, ¿sí? Y el estado del aquí y el ahora es una eternidad. Entonces, nosotros desaparecemos también en esa eternidad. Desaparece el tiempo y el espacio. Exacto, y por ahí podemos estar meditando una hora y parece que fue una hora en tiempo real y parece que fue 2 minutos y medio. Y no nos quedamos dormidos. Solamente estuvimos en un lugar interno que es nuestro lugar de donde está fluyendo nuestra existencia, donde está vacío. Y en ese vacío, o sea, los beneficios prácticos de la meditación, nos despertamos como esto es una lectura fresca. ¿Sí? Es donde cogemos, para el hinduismo sería el lugar donde cogemos nuestra energía y nos unimos con la energía universal. Yo sí encontré un camino. Cuando me desapareció la palabra, he visualizado, digamos, o no sé, como que iba por un camino.
sea, como yo les envío los vídeos, ya saben que pueden repetir esto, ¿no? Igual que toda la información que hemos visto hoy, mediante sus medios yo se las envío con cualquier consulta o inquietud. Entonces lo pueden volver a repetir. Lo importante, por eso yo se los dije al final, es, para que prestaran atención, es estas pequeñas cosas que van pasando, es retenerlas en la conciencia, retenerlas en el sentido de, a ver, ¿qué pasó esto? Aquí hubo algo. Para ella encontró un camino ahí. ¿Por qué? Porque si el alma, no la cabeza, sino el alma, lo que está por aquí, que tampoco son emociones ni sentimientos, es una cosa que implica todo, pero que no implica nada a la vez. El alma, que presta atención a eso para poder volverlo a repetir, ¿no? Entonces, el alma, a veces uno tiene que hablar consigo mismo, ¿no? En el sentido, debe decirle, a ver si te fijas en esto, o sea, presta atención a esto. Y es una cosa rara, pero cuando volvemos a repetir los ejercicios, no es mente, o sea, surgen nuevamente esas mismas impresiones. Entonces, por eso quería decir, espero que en ese momento en que yo dije que el alma recuerde, te hayas quedado con la imagen o con la sensación de ese camino, para que tu alma otra vez que vuelva a hacer silencio y utilice la palabra, le sea más fácil llegar a ese camino y seguir el camino, ¿no? O sea, es lo que fomenta es esto, el silencio, van a aparecer cosas en el silencio, no tenemos que cogernos de eso. Y la meditación cristiana de yoga es el puro silencio. Pero hasta que llegamos al puro silencio aparecen o imágenes, o emociones, o sentimientos que las cogemos y luego tenemos que dejarlas. No pensarlas, es estar en eso. ¿Sí? Cuando aparece un sentimiento, no es pensar, porque Pepito me dijo, o sea, eso es pensar un sentimiento. Estar en un sentimiento es detenerse en lo que uno está sintiendo y solamente dejar que pase, o sea, sentirlo. ¿Sí? Eso es lo que favorece el silencio. Obviamente, la oración contemplativa, que esto es solamente un inicio, se termina haciendo que nos perdamos, en realidad no es perdernos, sino es encontrarnos en ese vacío, en esa quietud, en ese silencio con el Jesús de Santa Teresita. Entonces Jesús me dijo, me hizo ver, me hizo comprender ese trato personal. Me encuentro con una persona que está dentro de mí y que no soy yo, pero que está dentro de mí. Entonces, y que me dice cosas, y después nos entiende que es el Espíritu Santo que nos mueve a tener ideas que hacen, o a tener actos de caridad, etc. Y hay una teología cristiana arma. ¿Alguna puntilla más? A mí me cuesta mucho evadir, o sea, pasar del aquí y ahora. Continuamente mi mente está en el aquí y ahora. Yo he practicado mindfulness y me tuve que quejar porque cada vez conseguía llegar a la relajación total. Me cuesta mucho. Pero aquí llamas tú el aquí y el ahora. Pues los pensamientos que me invaden de todo tipo, esos que están conectando de todo tipo continuamente, tengo que volverme a centrar y continuamente centrarme en esa palabra. En el momento que esa palabra se me va, otra vez me vuelve y me invade multitud de pensamientos. Bueno, no es el aquí el ahora que yo llamo aquí ahora es por donde transcurre la existencia. Entonces es un lugar totalmente relajado. Yo me estoy refiriendo de presente. Claro. Entonces, primero y principal, como lo dije en todas las charlas, con la meditación algo que hay que practicar es muchísima automisericordia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vibrar de otra forma, a actuar de otra forma. Entonces, que estos pensamientos cuando aparezcan, lo primero que deberías de dejar de hacer es primero no juzgarte porque aparezcan y luego no tensionarte porque aparezcan. ¿Sí? O sea, no te festejas, apareció, ok, hola pensamiento, chao pensamiento, tranquilamente, y vuelves a la palabra.
Porque cuanta más energía pongamos contraria, más fuerte va a ver. Este pensamiento se va a hacer presente. Porque por algo nos viene a visitar ese pensamiento. La cuestión es que hay que darle la acogida y decirle, hola bonito, sigue tu camino. ¿Sí? Porque yo estoy con esta palabra. Lamentablemente nosotros estamos teniendo una conversación en un café y atendemos el móvil, el WhatsApp y esto y lo otro. Nunca nos dedicamos o ya hemos dejado de dedicar el tiempo a lo que tenemos delante, a prestar atención a quién tenemos delante. Estos son caminos para reconducir eso. Entonces con nosotros mismos es lo mismo. Si tu cabeza y toda tu voluntad más consciente está decidida a hacer una meditación, ¿de dónde vienen los pensamientos de ti mismo? Entonces, como otra parte de ti que no entendió la consigna. Entonces hay que educarla suavemente, sin intención. Si yo empiezo a pensar, es que no tengo que tener pensamientos, ya me estoy tensionando. Entonces, siempre pensar lo positivo, o sea, ok, bueno, me he acordado de que tengo que comprar esto, vuelvo a mi parámetro, ya está. Pero tranquilamente, eso también tiene que ver con el cariñito que uno se tiene, ¿no? Ese mismo cariñito es darle ese cariñito a nuestros pensamientos. A un dolorcito físico, porque el silencio lo que va a traer también es, no me he dado cuenta de que aquí tengo como una sensación media rarita. ¿Sí? No es molestia, pero tampoco es dolor, pero eso no me he dado cuenta y uno empieza a ser consciente de parte de su cuerpo. O, bueno, las tripas. ¿Y cómo puede ser que no conozcamos el ruido de nuestras tripas? O sea, nuestras tripas van a tripar cuando hacemos meditación o tripan todo el tiempo, ¿no? Entonces todo nuestro cuerpo está funcionando. Llega un punto que hasta escuchamos también el latido de nuestro corazón. La cuestión es, escucho esto, pero yo vuelvo mi atención con mucha misericordia, lo dejo pasar y llevo mi atención a ver al Señor Jesús. Un maravilla, abajo. Y luego, Abba, 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 Abba. Y que sea esa palabra la que vaya llenando. Si puedo jugar un poco con la imagen de que yo me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? A pesar de que lo estoy repitiendo como pensamiento, como si ese pensamiento estuviera directamente, o sea, imaginar, ¿no? Como me lo estoy diciendo aquí, Abba. Y que empieza a sonar aquí la palabra, ¿no? La que hace el estudio, ¿sí? Porque a mí me gusta acá. Entonces, simplemente lo único que haya allí sea esa palabra. ¿Sí? Sí, después de yo qué sé, 2 semanas, 3 semanas, un mes, por ahí siento que la tengo aquí. Bueno, ya algún día ocupará todo mi cuerpo, pero ya eso es un gran adelanto. Y siempre esto, que mi alma, ¿no? Por ahí hasta que no veamos que somos alma, hablarle como si fuera, alma recuerda, hablarme a mi alma, como si fuera algo externo. Recuerda esta sensación, recuerda este momento, recuerda este punto al que has llegado. Porque luego es más fácil, ¿no? Cuando el alma comienza a recordar las partes del camino, ya no estoy 20 minutos para hacer el primer kilómetro. ¿Sí? Ya después estoy 5 minutos para hacer el primer kilómetro de este camino. Entonces, esto lo que hace la práctica así consciente de la meditación es, ya llega un punto en que uno simplemente se conecta. No necesita tanto tiempo. Y una meditación puede ser 1 minuto y medio. ¿No? Y yo ya he llegado a ese lugar de quietud. ¿Sí? En el cristianismo hay una palabra que a mí me gusta mucho, que está en la Sagrada Escritura, que es permanecer en Dios. Esa sería la finalidad, estar en ese lugar de silencio y de quietud, donde yo me junto, como decía Teresita, con Jesús. Y es Jesús el que me dice, Jesús es el que hace, Jesús es el que todo.
Si mi alma termina recordando ese camino que lleva la meditación con el tiempo, ya es más fácil actuar desde ahí. Y es más o menos lo que hemos visto desde el punto de vista budista, solamente que no había una presencia de un dios al que asociarse, sino solamente uno se funde con el budismo. Y es a lo que los hinduistas piden que hagan sus dioses, que los lleven a ese lugar, no tanto de comunión, sino de bienestar. Ellos buscan más bien bienestar, recuérdense que es todo sensorial y demás. El cristiano lo que busca es simplemente estar ahí con su Dios y pasar un buen momento. Y ya, nada más que eso es lo que busca un cristiano. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano es en esencia un alma enamorada de su Dios. Y recordemos, alguien alguna vez nos chifló en la vida, ¿no? O sea, todos, pues espero que hayamos estado enamorados alguna vez en la vida. Entonces, en ese momento de súper enamorado, todo es la persona amada. El alma cristiana, la vida es constantemente una búsqueda de estar con el ser amado. Y una característica, por ejemplo, del cristiano creyente real es el no temor a la muerte. Porque es su boda. Me voy a vivir con mi amado. No es que lo veo cada 5 minutos cuando hago meditación, me encuentro con él cuando hago meditación, no es el alma la que habla. No es eso, ya se acabó eso, me voy a vivir con mi amado. Nos vamos a vivir juntos. La muerte es la boda del alma con su Dios. Entonces, esta es la concepción en la que se trabaja. Santa Teresita, bueno, ese es el primer capítulo del libro de su vida, vivió 24 años, 24, 23. El capítulo donde cuenta, bueno, yo lo tengo para escuchar porque a mí me quedan más las cosas a escuchar, ¿no? Cuando escucho. Que leía. Y cuando cuenta que llegó un viernes de Pascua. Entonces, que la noche de los jueves, luego de hacer los presos, se va a acostar y de repente, que ya era madrugada el viernes, de repente siente como que algo le salía de la garganta. ¿Sí? Pero bueno, por las cosas rígidas del monasterio no podía encender la vela ni nada en el momento. Lo primero que pensó fue, espero que sea lo que yo creo que es. Sí, ella lo que creía, lo que había sentido es que era un vómito de sangre. Espero que sea lo que yo creo que es. Y que sea mi Jesús el que me está diciendo que pronto estaremos juntos. Con una súper alegría, o sea, la niñata esta, luego fue, apenas se levantó al día siguiente y comprobó que era un vómito de sangre. Y lo único que hizo fue ir a su superiora, que es su hermana,